Cordial saludos, señores estudiantes del curso de electricidad y electromagnetismo. Voy a continuación explicar otra parte de la guía, el cual era que utilizando la ley de Kirchhoff, calcular el valor de las corrientes y voltajes en cada resistencia del circuito planteado en la página 17. Entonces, el circuito que hace referencia es el que vemos a continuación, donde sabemos que el circuito no es ni serie ni paralelo. Tampoco se puede decir que es mixto, eh, teniendo en cuenta que no existen arreglos en los cuales yo pueda decir que las resistencias están en paralelo, que se pueden ir sumando, que se pueden ir sacando. O sea, por lo menos R4 no está en paralelo con R1 y R2, ya que hay otro nodo, el cual imposibilita decir que está en paralelo, y después quizás calcular un circuito serie. Ni tampoco R1 con R2 estar en serie, ni R2 con R3, ni R5 en paralelo con R2 ni R3. Entonces, por tal motivo, digamos que no se puede decir que es mixto, porque, como podemos dar cuenta, es un circuito diferente, no es ni paralelo, ni tampoco es serie. Y tampoco puedo sacar paralelos ni series, entonces no puedo calcular una resistencia total de circuito. Teniendo en cuenta eso, entonces, pues básicamente he planteado un circuito, algo similar, en el que tengo una, dos, tres, cuatro y cinco resistencias, seis resistencias. Entonces esto es R1, esto voy a llamarlo R3 a este, R3, para las ecuaciones. R3, esto voy a llamarla R7, R7, esto voy a llamarla R5, esto voy a llamarla R4, esto voy a llamarla R6, R6 y esto voy a llamarla R2. Entonces tengo R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7. Listo, ese es el orden que le dejé. Y asimismo, también he dejado una fuente de 100 voltios, es con la que quiero trabajar. Vamos a mirar cómo será el análisis para ese circuito que tenemos ahí. Como pueden dar de cuenta, R2 y R4 no están en paralelo con R6, ni tampoco están en serie entre ellos. Bueno, aquí R3 y R5 sí están en serie, se pueden sacar una sola resistencia, pero será como lo único. Tampoco van a estar en paralelo con R7, ni tampoco van a estar en serie con R4, o sea, es totalmente diferente el circuito. Entonces vamos a mirar cómo es que se aplica los conceptos de las leyes de Kirchhoff. Entonces para eso, eh, entonces vamos a empezar a definir algunos conceptos. Primero que todo, vamos a definir lo que se llaman los nodos. Los nodos, que básicamente es los lugares en donde hay una conexión de más de dos elementos. Entonces, aquí tenemos un nodo, ¿cierto? Que se divide en las ramas o se divide en las ramas. Entonces, voy a llamar esto como el nodo 1. El nodo 1, voy a llamar a este de acá al nodo 2. Este de acá voy a llamarlo al nodo 3. Y este de acá, el nodo 4. ¿Listo? Entonces tenemos nodos. O sea, son lugares en los que se fraccionan las ramas o en los que se dividen los componentes. Aquí por lo menos no hay nodo, o sea, entre estas no hay un nodo, o sea, que no se divide. Hay una conexión de dos elementos, pero sí, entonces básicamente pues, podemos decir que un nodo es donde se unen más de dos elementos. Acá hay un elemento, dos elementos y tres elementos, independiente de que sean fuentes, a que sean resistencias, inductores o capacitancias. Así como hay unos nodos, vamos a definir unas mallas. Te voy a llamar esto como la malla 1. Te voy a definir esto como la malla 2. La malla 2. Y esta vamos a definirla como la malla 3. La malla 3. Entonces, como característica de las leyes de Kirchhoff, hay dos conceptos. Dice que la sumatoria de corrientes en un nodo
debe ser igual a cero. O sea, la sumatoria de corrientes en un nodo debe ser igual a cero. Ese es el primer concepto de una ley de Kirchhoff. Y la otra ley es que la sumatoria de voltajes en una malla también debe ser igual a cero. ¿Listos? Entonces, corrientes en nodo cero, voltajes en malla cero. De ahí entonces vamos a definir lo siguiente, que por aquí viene una corriente y uno, o sea, podemos definir hacia cualquier parte el sentido de la corriente. Vamos a decir que simplemente aquí a este nodo 1 viene una y 1, aquí de ese nodo sale una y 2, vamos a decir que sale una corriente 2, y aquí sale una corriente y 3. O sea, es decir, que por cada nodo van a haber unas corrientes asociadas. Entonces, entra ahí uno, salen dos corrientes. Entonces, aquí vendría mi 2, vendría por aquí a este nodo, a nodo 3. O sea, es la misma corriente, y 2, porque recuerden que en un circuito serie la corriente es la misma. De ahí, pues va a salir una I6, va a salir por acá una I5, que es la misma que va a llegar aquí a este nodo 2. Y también, entonces llega, aquí viene I5, I5, viene I3 y saldrá mi I4. I4. Esa es la que va a salir, I4, ¿listos? Entonces, son mis corrientes. Entonces, I6 también llegará acá a mi nodo 4, llegará a mi 6, aquí también llegará mi 4 y saldrá mi I1. Entonces, esa es la trayectoria de corrientes. Adicionalmente, vamos a hacer trayectoria de voltaje. Entonces, si quieren, entonces apartamos ahora definiendo esas trayectorias de corrientes para los nodos. Entonces, voy a decir que en el nodo 1, en el nodo 1, en el nodo 1, entonces tengo lo siguiente. La sumatoria de corrientes, es decir, si entra I1 y sale I2 y I3, es decir que I2 se resta de 1 y I3 también se resta de 1, porque están saliendo. Si todas llegaran a converger en el mismo sentido, serían sumadas, pero como están en distintos sentidos, van a ser restantes. Entonces, decir que I1 menos I2 menos I3 va a ser igual a 0. ¿Listos? Voy a escribirlo así para que aquí tenga, por aquí, en esta parte me colocar ahí 4, ahí 5 y ahí 6. ¿Listos? Entonces, en el nodo 1, I1 menos I2 menos I3 va a ser igual a 0. Ahora, en el nodo 2, en el nodo 2, tenemos lo siguiente. Entra I5 al nodo, entra I3 al nodo, o sea, quiere decir, como son entrantes, serían suma. Entonces aquí entonces me queda I3 sumando más I5 también sumando, y sale I4, es decir, menos I4. O sea, las que entran son positivas, las que salen son negativas. Va a ser igual, va a ser igual a 0. ¿Listos? En el nodo 3, en el nodo 3. Entonces, ¿qué tenemos en el nodo 3? Entra I2, sale I6, sale I5. O sea, es decir que I2 es positiva, I2 es positiva, pero I5 es negativa e I6 también es negativa. Es igual a 0. Ahora, en el nodo 4, en el nodo 4, entra I6, entra I4 y sale I1. Es decir, que es menos I1 más I2 que no, entonces el otro es I4, I4 entonces entra, entonces va a ser más I4, más I6, va a ser igual a 0. ¿Listos? Básicamente estoy montando mi sistema de ecuaciones. Es decir, aquí es como si yo completara como no hay I4, entonces la pongo como un 0, aquí como un 0, acá como un 0, acá un 0, 0, 0, 0, porque no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada,
no hay nada. Hay 4. Entonces, ya tengo mi sumatoria de todas las corrientes. Sin embargo, si nos damos cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 variables. Esta ahora van 4 ecuaciones. Mínimo tenemos que tener el mismo número de ecuaciones para despejar la cantidad de variables. Es decir, que mínimo tendremos que tener 6 ecuaciones. Ya depende, nos pueden salir de pronto una o dos más, pero pues de mínimo tiene que haber el mismo número de ecuaciones. Ahora dice que la sumatoria de voltajes en la malla es igual a 0. Entonces, recordemos por ley de Ohm que voltaje es igual a ¿qué? A corriente por resistencia. Entonces, es decir que si yo quiero mirar el voltaje en R1, más menos, entonces el voltaje en R1 sería igual a la resistencia de R1 por la corriente 1. El voltaje en R7, la resistencia R7 por la corriente I3, el voltaje en la 10K sería igual a la corriente por la R3 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces son voltajes. Entonces vamos a sacar ahora la trayectoria para las mallas. Entonces para M1, entonces que tengo malla 1, entonces malla 1. Bueno, yo le puedo colocar aquí como el signo, entonces de voltaje más menos, aquí es más menos, aquí podría colocarle, o sea, eso sí es salir de elección, entonces depende cómo lo tomen para la ecuación, entonces voy a dejarlo como más menos, voy a dejarlo como más menos, voy a dejarlo como más menos, voy a dejarlo aquí como más menos. Si se fijan, simplemente le he puesto un signo para poder determinar como el sentido o el signo de la corriente, más que todo. Eh, más menos. Realmente no va a afectar en nada porque va a tener en cuenta el signo más no la dirección. De pronto me van a dar corrientes negativas y cuando me negativas quiere decir que el signo va a ser contrario, es lo único que va a cambiar, pero pues para el despeje de la ecuación no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, dice que la sumatoria de voltaje, es decir, que el voltaje más este voltaje, más este voltaje, más este voltaje, debe ser igual a cero. La suma de este primer voltaje va a ser igual a cero. La suma de todos esos voltajes va a ser igual a cero y la suma de todos esos voltajes va a ser igual a cero. Entonces, en M1 que tengo, dice que entra por menos en el voltaje. O sea, básicamente, si lo quiero escribir es como menos 100 voltios más voltaje en R1 más voltaje en R7 más voltaje en R2 va a ser igual a cero. Es lo que significa realmente. Entonces, yo puedo decir acá que M1 va a ser igual a resistencia 1 por I1. Positivo porque entra por más. I2 no aplica, entonces lo pongo como un 0. Viene I3 por R7, entonces R7 por I3, positivo, entonces más. Aquí este es I4, entonces lo pongo como R2, entonces más, también entra por positivo, miren, la flecha está andando por positivo, entonces más R4, perdón, R2, más R2 por I4, va a ser igual, o sea, perdón, o sea, menos el voltaje de entrada, que serían 100 voltios, va a ser igual a cero. Es decir, yo puedo perfectamente dejar esta ecuación, a un lado las corrientes igualada a los voltajes. Este negativo pues va a pasar a sumar, entonces lo puedo definir, lo puedo escribir como que es igual, como que es igual a 100 voltios, o al voltaje de entrada. Entonces, mi nueva entonces, primera, entonces, entra por más, sale por menos, entonces quiere decir que se R1 por I1, más el voltaje en la siguiente resistencia, pero pues la siguiente es R7 por I3, más R2 por I4 es igual a 100, listo. Primera malla. Mi malla 2, mi malla 2, ¿a qué va a ser igual? A, entra por I2.
o sea, por positivo. Sin embargo, hay dos resistencias por las cuales se multiplica esa hay dos. O sea, está R3 y R5. Yo la puedo ver como una sola resistencia. Entonces puedo decir que es R3 más R5 por I2. Positivo que está entrando por más, está haciendo por menos. E I3 entra por negativo. Mire, la flecha de la malla, mire, esta flecha de la malla va en sentido contrario. Entonces está entrando por el negativo de I3, o sea, menos R7 por I3. I4 no hay, entonces más 0. No hay I4 acá. Y y I5 si está lleva la misma dirección, entra por más, sale por menos, entonces decir que es más R4 por I5 más 0, ¿cierto? También era más 0, no hay nada acá, no hay nada acá. Aquí también es 0, más esto. Entonces R4 por 5 es igual. Como no hay fuentes de voltaje en la malla, pues lo igualo a 0. ¿Listos? M3, la malla 3. La malla 3 está acá. Entonces, ¿qué tenemos? Que I4 está entrando por negativo, I5 está entrando por negativo e I6 por positivo. Es decir, que me queda menos R2 por I4 menos R4 por I5 menos R6 por I6, perdón, más, ¿no? Mire, va por acá. Menos, más. O sea, la flecha va por más. Es igual a 0. Entonces aquí sería convertir un 0, más 0, más 0. Y básicamente ya tenemos un sistema de ecuaciones donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ecuaciones. Entonces podemos llevar eso a un método de solución de ecuaciones por Gauss-Jordan. Si recuerdan su curso de álgebra lineal, cuando yo resuelvo por Gauss, puedo encontrar los valores de mi resistencia. Entonces podríamos llevarlo a un sistema ampliado usando método de Gauss-Jordan, que tendríamos los términos que acompañan a cada una de las ecuaciones. Es decir, que yo puedo tener aquí como si fuera I1, I2, I3, I4, I5, I6 y mi voltaje o mi matriz ampliada. ¿Listos? Entonces, voy a poner mis términos que acompañan a cada una de mis ecuaciones. Entonces, en el nodo 1, entonces, ¿quién acompañaba I1? 1. ¿Quién acompañaba I2? Menos 1. ¿Quién acompañaba I3? Menos 1. Hay 4, 0, hay 5, 0 y hay 6, 0. Y eso era igual a 0. En la siguiente es 0, 0, 1, menos 1, 1, 0 y 0. En la siguiente es 0, 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 0. En la siguiente malla, R1, listo, pero ¿cuánto vale R1? Mire, R1 vale un caos, es decir, 1000. 0, en la siguiente R7, y R7 vale 500 ohmios, es decir, 500, 0, R4 por I5, ¿cuánto vale R4? 1.5K, es decir, 1500, 0, 0. Incluso, perdón, estaba mirando R1, R2, R2, R2.
Perdón, mire, fue mal la ecuación. R1 está acá, por I1. 0. R7 por I3, que es de 500. Y es R2 por I4, era el término que estaba acá. R2 por I4. R2 está acá. Que es 2.2K, o sea, es decir, 2200 por I4, 0 y 0, y es igualado a 100. Y es igualado a 100. Mi siguiente término es 0, para M2, 0, R3 más R5. R3 vale 10K, R5 2K, me daría 12K, es decir, 12.000. 12.000. Y 3 por R7. Y 3 por R7. 500, pero es negativa. Si se fijan, es negativa, entonces pongo menos 500. Ahora, 0, después R4 por I5, R4 por I5, R4 vale 1.5K, es decir, 1500, 0 es igual a 0. Y la última sería 0, 0, 0, menos R2, R2 es igual a 2200, 2200, menos R4, que vale 1500, menos 1500, más R6, que vale 5K, es decir, 5000. Y es igual a 0. Y básicamente ese sería mi sistema de ecuaciones. Ya que me queda hacer, aplicar Gauss y despejar. O pues usar algún, una calculadora que me pueda solucionar matrices. Y pues básicamente me va a entregar los valores de mis corrientes. Entonces, pues ya nos queda que podríamos simplemente decirle, le pregunto decir simplemente que lo despeje y pues básicamente tendremos que llegar a obtener estos valores, donde dice que I1 vale 32.4 miliamperios o muy cercano, o sea, no debe ser exactamente, pero entonces básicamente me dice que I1, o sea, con eso va a decir que I1 aproximadamente, pues por el simulador me va a dar 32.4 miliamperios y 2 va a ser igual a 2.7, a 2.07, perdón, 0.7 miliamperios y 3 va a ser igual a 30.3, a 30.3 miliamperios y 4, y 4, y 4 va a ser igual a 23.8 miliamperios y 5, si se fijan, dice que es negativo, les va a dar menos 6.48 miliamperios y 6 es igual a 8.55 miliamperios. ¿Por qué me da este negativo? Lo que significa es que la corriente no viene más menos, sino que la corriente veniera así. Recuerden que la corriente en una fuente va a viajar de menos a más, pero sobre un elemento va a viajar de más a menos. Para que lo tengan en cuenta, pero simplemente es el valor ahí de la dirección. Pues la magnitud está correcta, la dirección es la que quedó incorrecta. Pero pues si la cambiamos en este momento me toca volver a cambiar todas las ecuaciones completas. Entonces pues dejemos por ahora así
Y pues ya básicamente esa es la solución al circuito. Ya con las corrientes, pues ¿qué puedo hacer? Puedo despejar también los voltajes, porque básicamente sé que el voltaje en R1 va a ser igual a ¿qué? BR1 por, perdón, a I1 por la corriente, por la resistencia. Entonces ya es pura ley de Ohm, igual para las potencias. Entonces, básicamente esa es la forma como soluciono circuitos por ley de Kirchhoff, aplicando que la suma de corrientes en un nodo es igual a cero y que los voltajes en una malla es igual a cero. Ya lo que les queda es trabajar y pues aplicar casi los mismos conceptos y bueno, desarrollar. Ya les queda también como de trabajo que puedan comprobar que efectivamente los valores de ese sistema de ecuaciones van a ser los que les estoy entregando y que, pues, que responden. Pues en los que al despejarme entregado me dice que I1 es igual a 35 miliamperios, I2 a 2.25, I3 igual a 32.76, I4 igual a 22.09, I5 10.66 y 6, 12.96. Pues están ahí más o menos cercanos. Sin embargo, pues la idea es que ustedes lo corroboren con su sistema de ecuaciones y sus métodos de despeje de ecuaciones. Muchas gracias.